a los compañeros que han sido perseguidos. En segundo lugar, vamos a tener la intervención de Pablo Iturralde, coordinador de la ANC Ecuador, con un análisis de la coyuntura nacional, desafíos y objetivos estratégicos. Les invito a los compañeros, tal como se señaló al inicio de este evento, que consideren entre 8 y 10 minutos vuestra participación para lograr participación de mayor número de compañeros. Gracias, Pablo. Tienes la palabra. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes los análisis que hemos venido haciendo al interior de la Secretaría Técnica de la ANC. Por tanto, esto que voy a presentar no es solamente resultado de mi reflexión personal, sino que es resultado de la reflexión colectiva de quienes estamos en el Secretariado Técnico de la ANC. Yo quisiera sobre todo dejar, aquí hay una presentación, compas, que es bastante más amplia, pero quiero sobre todo concentrarme en algunos elementos que son como los fundamentales en esta coyuntura. Perdón, entre paréntesis, quería, a propósito de la lectura que dio Cruzita, de este pronunciamiento de solidaridad con nuestras compañeras y compañeros perseguidos de la ANC de Guayas, de la Asamblea Provincial de Sucumbíos y de otros compañeros de otras organizaciones, solicitar que como parte de las resoluciones de esta asamblea, difundamos efectivamente a través tanto de los medios de comunicación convencionales como de las redes este pronunciamiento. Bien, ya a nivel, compas, del análisis, yo quiero primero colocar una primera idea, que es el asumir, el entender que el neoliberalismo no soluciona la crisis económica que se inició en el país ya desde el año 2018, con el retorno de las políticas del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto con el retorno del conjunto de políticas que hacen el neoliberalismo. Aquí hay una diapositiva donde ustedes van a poder ver el nivel lo pueden analizar después más profundamente el conjunto de elementos que están, pero esto es concretamente el decrecimiento de la economía en el año 2020, que comienza, vale la pena decir, justo en el año 2018, hay un decrecimiento de la economía, y en el 2019 hay un crecimiento cero o negativo de la economía, y el 2020, ya en el marco de la pandemia, hay un decrecimiento de menos 7,8% del PIB. Este año la economía no se va a recuperar, la economía sigue manteniendo situaciones de crisis. Y esto se da fundamentalmente porque el neoliberalismo, como modelo económico, no busca solucionar las crisis, sino que lo que busca es garantizar la acumulación y concentración de la riqueza en pequeños grupos de la élite económica, particularmente los banqueros y los importadores. Una segunda diapositiva que yo quiero colocar, compañeros y compañeras, es que en el marco de la imposición de las políticas económicas neoliberales, lastimosamente vemos que se profundiza la crisis social en el país, una crisis que genera mucho dolor, incertidumbre, muerte, hambre, desempleo en el Ecuador, ¿sí? Quiero recordarles solamente, igual lo pueden revisar después, que hay como 5 grandes políticas que el neoliberalismo impone en cualquier país donde se ha implementado. Políticas que tienen que ver con el debilitamiento y la destrucción del Estado, con la flexibilización y precarización laboral, con la privatización de los bienes de empresas públicas, con la liberalización comercial, especialmente para favorecer a los importadores y al contrabando en detrimento de la producción nacional, y por último, la desregulación de los banqueros para que los banqueros hagan lo que les da la gana con el costo del dinero, con los intereses, con los servicios bancarios y, en definitiva, desarrollen un mayor control de la economía y acumulen mayor riqueza saqueando, quitando plata a sectores de las clases medias, populares, sectores productivos, etc. Y esto es acompañado comúnmente, compas, porque las políticas neoliberales, la crisis económica, la crisis social, genera reacción social,
y esto comúnmente es acompañado por unas políticas fascistas de persecución justamente de la ciudadanía, de la población, como los que estamos viendo en este momento en el Ecuador. Anteriormente, en el gobierno de Lenín Moreno, y aquí está la diferencia con esta coyuntura actual, compas, fundamentalmente la persecución fue contra el correísmo. El día de hoy, compañeros, la persecución en el gobierno de Guillermo Lasso, que ha continuado y se profundiza, es básicamente contra todos los sectores que se opongan o que se enfrenten justamente a la política neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso. Persigue a los correístas, pero también al Pachacuti, a las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Esta crisis, compañeros, en general provoca, perdón que se saltó, esta crisis, compas, provoca, esta crisis económica, una crisis social. Yo no me quiero detener, solamente quiero ubicar el hecho de que la crisis social de pobreza, de miseria, de hambre, de desempleo, de migraciones, de violencia social, de delincuencia, de masacres en las cárceles, etcétera, ¿sí? Provoca, compañeros, una reacción social y podemos decir ya hoy en el Ecuador, o desde el mes de julio, agosto de este año, que se inició, compas, un nuevo ciclo de la protesta social, ¿sí? Este ciclo de la protesta social se da en el marco, compas, de un cambio de la correlación de fuerzas. El bloque que ganó las elecciones en el mes de abril de este año ya no es igual al bloque que tenemos el día de hoy. El bloque neoliberal que ganó las elecciones se ha erosionado. Hubo la pelea con el Partido Social Cristiano de Lasso con Nebot, también hubo la salida de otros aliados como la MAE Montaño, y hoy día podemos ver, compas, especialmente en el marco de la crisis y las masacres carcelarias, como varios medios de comunicación hacen críticas de frente al gobierno de Guillermo Lasso, acusándolo de que no hace nada, e incluso diciéndole que ya debería de dejar de culpabilizar al correísmo de lo que pasa en el país. Yo llamo la atención sobre todo a este nivel los pronunciamientos de Teleamazonas, que pertenece a Fidel Egas, Banco del Pichincha. Esto significaría que hay una contradicción ya pública, se puede decir, entre Fidel Egas y el Banco del Pichincha y Guillermo Lasso y el Banco de Guayaquil. Y de igual forma, medios como La Posta Carlos Vera como tal. Por otra parte, compas, la violencia y las masacres en las cárceles ha desnudado la desidia, el quemimportismo e irresponsabilidad con que gobierna Guillermo Lasso de cara a los pobres. No le interesamos. Los pobres, los sectores populares, las clases medias no le interesan al señor Guillermo Lasso. Le interesan fundamentalmente los negocios y la acumulación de la riqueza. Por otra parte, un tercer elemento que está desgastando al bloque en el poder, compas, es que la denuncia de los Pandora Papers ha demostrado fehacientemente la inmoralidad del gobierno y ha generado un nivel de desgaste que acelera la crisis política del gobierno, a quien prácticamente le habrían comprobado los periodistas que hacen la investigación, al menos 4 delitos tipificados en el Código Penal: evasión de impuestos, perjurio por la declaración notarizada de no tener dinero o empresas en paraísos fiscales, testaferrismo a través de personas cercanas o de propios familiares a quienes les habría entregado las empresas. Y compas, hoy día se habla en el marco de toda esta situación respecto a la pelea de mafias, que son mafias incluso internacionales. Se habla de que el Ecuador, compas, y este es un dato no menor, de que poca gente lo habla, pero se está comenzando a hablar, de que en el Ecuador se lavan 6.000 millones de dólares anuales, los cuales se lavan fundamentalmente a través de los bancos. Y por tanto, bancos como el de Guayaquil, como el del Pichincha, dicen también incluso que el Banco del Pacífico, participan directamente en el lavado del dinero justamente del narcotráfico, ¿sí? Y esta es una cosa no menor. Todo esto ha provocado, no sabemos las últimas encuestas, pero una caída estrepitosa de 40 puntos en 3 o 4 meses de Guillermo Lasso. De lo que sabemos, esta caída ha continuado. Probablemente Guillermo Lasso en términos de calificación positiva está apenas en entre el 25-20%, pero todavía es bastante en relación con aquellos gobiernos, compañeros, a quienes se les revocó el mandato, que tenían porcentajes de aprobación prácticamente menores del 10% o alrededor del 10%, ¿sí? Y compas, otro elemento más que debilita al gobierno es innegablemente el hecho de que no tiene una mayoría estable en la Asamblea Nacional y que cada vez más hay como unas coincidencias y unas votaciones comunes
entre el bloque de la Revolución Ciudadana y el bloque del Pachacutic, más allá de los problemas o debilidades internas del Pachacutic, pero también de la Revolución Ciudadana, ¿sí? El ciclo de la protesta, compa, se inició en los meses de julio a agosto de este año, fundamentalmente con la movilización campesina. Luego entraron los trabajadores, entraron algunos sectores de clase media, de profesionales, particularmente vinculados a los centros infantiles del buen vivir, de los centros infantiles, centros de desarrollo infantil que financia el MIES, o los profesionales del Ministerio de Salud Pública. Hoy día, compas, estamos asistiendo ya nuevamente, después de lo de octubre, ya lo analizo después este elemento de octubre, porque creo que es clave, estamos asistiendo nuevamente, compas, a una reactivación de la lucha, de sectores de médicos, por ejemplo, de sectores de jubilados, las universidades comienzan, los estudiantes universitarios y las universidades institucionalmente comienzan a reaccionar y a emitir pronunciamientos y han convocado también a una movilización por el tema del recorte presupuestario. Es decir, la tendencia es, compañeros, a que el ciclo de la protesta va a crecer y probablemente el primer semestre del siguiente año, es decir, los próximos meses, vamos a tener un crecimiento del ciclo hasta llegar a un momento, compas, de clímax, que habría que ver, de un momento, por lo tanto, de alta conflictividad, que habría que ver si emula o incluso sobrepasa lo que fue octubre del año 2019. No pasa. Perdón, voy a salir un ratito de pantalla para poder avanzar. Esto creo que sí es importante colocarlo, compas, disculpen un ratitito. Creo, compas, que es importante que tengamos claridad sobre lo que significó el proceso de movilización del 26 y el 27 de octubre. Nosotros, cuando digo nosotros, la ANC, compas, habíamos advertido que no habían condiciones para desatar ya supuestamente un gran levantamiento nacional, que parece que fue la intención del FUD y de la CONAI, y que esa decisión en último término se sustentaba en una mala lectura, en una mala comprensión del momento político, y eso se hizo que se plantee un alcance de movilización tipo levantamiento con la convocatoria a movilización progresiva, que no tuvo nada de movilización progresiva, sino más bien fue regresiva, se fue debilitando, y por otro lado, el objetivo planteado también fue sumamente alto, ¿sí? Y los resultados están allí. No se logró efectivamente un nivel potente, poderoso de movilización. No significa que fue mala movilización. La movilización estuvo relativamente bien, compas. El equívoco fue de los dirigentes al querer convocar, compas, a una cosa donde simplemente no habían condiciones, ¿sí? Y no habían condiciones fundamentalmente por los factores que colocamos ahí, compas. Todavía faltan para poder llegar a ese clímax o a ese momento de más conflictividad del ciclo de la protesta social. Todavía falta mayor nivel de descontento, de indignación. Todavía falta que se generalice la movilización de nuevos sectores, de amplios sectores, y falta sobre todo, compas, un proceso de unidad. Las fuerzas populares, las fuerzas políticas progresistas de izquierda continúan dispersas. Esta debilidad, compas, en la movilización fue aprovechada por el gobierno para retomar la iniciativa. Hay una especie de recomposición coyuntural del gobierno, ¿sí? Seguramente va a volver, se sigue cayendo por la tosudez en mantener las políticas neoliberales y todo lo que esto provoca. Pero es innegable, compas, que inmediatamente en el mismo marco del 26-27 de octubre, el gobierno comenzó a desarrollar una serie de políticas ofensivas, compas. Persecución a los manifestantes que fueron detenidos, enjuiciándoles, como en este caso por parte del gobernador, acusándolos, compas, de haber paralizado servicios públicos con el riesgo de que les caigan penas que van de 1 a 3 años, la persecución contra los mismos asambleístas que aprobaron el informe supuestamente por haber cambiado el contenido del informe de los Pandora Papers, que afecta a asambleístas de Revolución Ciudadana y de Pachacutic, o compa los decretos 238 y 239 del 27 de octubre, privatizando toda la industria eléctrica, o el nuevo decreto aprobado hace una semana aproximadamente, tal vez un poco más, de creación de la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegadas, que no es otra cosa para que el instrumento para acelerar justamente las privatizaciones. No me detengo en lo de América Latina, perdonen ni en esto, paso a los objetivos para ir concluyendo. Compas, frente a todo esto, nosotros decimos, ¿qué tenemos, digamos, como balance general de las fuerzas?
Tenemos un gobierno que tenía un gran bloque neoliberal que le permitió ganar las elecciones usando el anticorreísmo, que se ha debilitado y que se ha fracturado, o sea, se ha erosionado las fuerzas que estaban allí. Y cada vez más se debilita más y pierde credibilidad. Tenemos un campo popular, compas, que tiene la capacidad en este momento de reaccionar, pero con una gran debilidad todavía. La falta de unidad, la falta de objetivos comunes, por lo tanto, de un programa común y de una estrategia de lucha común. Y eso debilita al campo popular si no resolvemos esa falencia como tal. Y la posibilidad, en el marco, compas, de las denuncias de los Pandora Papers, de la crisis económica y social, del mismo hecho, compas, de desgaste que está significando las masacres en las cárceles, la posibilidad, compas, de aplicando mecanismos constitucionales, de mandar a la casa al gobierno evasor, al gobierno represivo, al gobierno inepto, ¿sí? Que gobierna fundamentalmente para un grupo minoritario de familias, para un puñado de familias, en contra prácticamente de todo el país, y va destruyendo, aportando a la destrucción del país. Frente a todo esto, planteamos 4 objetivos, compas, en este momento histórico, en esta coyuntura histórica. El primero, que es reconstruir la mayoría social, compas, e impulsar la conformación de un gran frente amplio, antineoliberal, de lucha contra el neoliberalismo, para defender derechos, la producción, la democracia, la dignidad, la vida, etcétera. ¿Sí? Un segundo objetivo es impulsar la unidad de todos los sectores afectados por el neoliberalismo, las clases populares, trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos de barrios, etcétera. ¿Sí? Los pueblos indígenas, Montubio, afroecuatoriano, etcétera. ¿Sí? Dos, las clases medias, compas, que también están siendo afectadas. Y tres, compas, los sectores productivos. Pero también, compas, todos los sectores políticos de izquierda, de la socialdemocracia, de la plurinacionalidad, incluso yo diría del centro político, dispuestos a enfrentar la política económica neoliberal. Tercer objetivo, avanzar, compas, en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, ¿sí? De todas las organizaciones sociales, las organizaciones sociales de base que hacen la ANC, las organizaciones provinciales o nacionales que son parte de la ANC, los colectivos ciudadanos, otras organizaciones sociales, porque, compa, la organización social es el centro efectivamente del poder popular. Y por último, compas, es necesario reconstruir sobre la base de la posibilidad de derrotar al gobierno neoliberal, compas, de mandar a la casa, incluso a Guillermo Lasso, en el marco de lo que establece el artículo 130 de la Constitución, ¿sí? Reconstruir una alternativa de poder de los sectores populares y de izquierda, compas, apuntando a ganar las elecciones a nivel de las elecciones de gobiernos autónomos descentralizados en 2023. Pero en caso de que se enjuicie y destituya a Guillermo Lasso, también, compas, las elecciones que se adelantarían de la presidencia de la República y de la Asamblea Legislativa. En este marco, compas, yo quiero terminar en un minuto simplemente señalando 4 lineamientos estratégicos, otra vez no camina, 4 lineamientos estratégicos que van a ser, compas, presentados tanto por Natalie y también van a ser presentados por Fernando, compas, en cuanto ya a las cosas de manera concreta. Nosotros hemos planteado 4 líneas estratégicas. La primera, que es reactivar y fortalecer los procesos de organización y movilización, en este caso nuestro, de la Asamblea Nacional Ciudadana, a nivel de las provincias, pero también de los diferentes sectores sociales. Esto de ir sumando justamente nuevos sectores e irlos articulando cada vez más. Una segunda línea estratégica de acción, compas, es desarrollar el vínculo y acompañar las luchas de los sectores que están ya movilizados o que tienen predisposición para hacerlo. He nombrado algunos en mi exposición. Seguramente nuevos sectores se van a ir desarrollando acciones de lucha, de movilización, compas, y hay que establecer relación con ellos, hay que dialogar con ellos, hay que invitarlos a generar este gran frente común. Tercero, compas, el desarrollo de la Asamblea Nacional de Pueblos y Organizaciones Sociales como la instancia, el mecanismo, compas, de articulación para la constitución de este gran frente antineoliberal. Y cuarto, la necesidad, compas, de una estrategia de comunicación, de una campaña de comunicación estratégica, compas, que permite efectivamente hacer un uso más adecuado, tanto de los medios alternativos, de las redes sociales, como de los medios convencionales. Muchísimas gracias.
Querido Jorge, tienes apagado el micrófono. Gracias por la participación de Pablo Iturralde, que nos ha hecho un diagnóstico de la realidad actual del país, de la situación del poder hegemónico y de los sectores populares. Vamos a darle la palabra este momento a la compañera Natalie Utama de la Asamblea Nacional Ciudadana de Azuay. Ella tiene una intervención